Si decides cavar un agujero en el patio de tu casa, el primer problema físico que enfrentarás no será la dureza del suelo, sino el volumen de tierra acumulado a tu alrededor. Ahora, multiplica ese problema matemático por millones de toneladas de roca sólida, de basalto y toba calcárea. En varias regiones del planeta, existen complejos subterráneos monumentales, con decenas de niveles de profundidad, capaces de albergar poblaciones enteras de hasta 20.000 personas de forma continua. El misterio central que intriga a geólogos e ingenieros de minas no es solo cómo esas galerías fueron esculpidas con una precisión simétrica absurda, sino un enigma de logística pura. ¿A dónde fue a parar la roca? Si montañas enteras fueron vaciadas por dentro en la prehistoria, la superficie alrededor de esas estructuras debería estar completamente cubierta por montañas artificiales de desechos, escombros y polvo mineral. Sin embargo, el suelo alrededor de esos lugares está completamente limpio, y la composición geológica local no muestra vestigios del descarte de esa masa colosal de piedra. En las próximas líneas, vamos a analizar la ingeniería inversa que expone una contradicción física inexplicable en la cronología oficial de la humanidad. Para entender la escala de ese enigma, necesitamos analizar lo que la ingeniería moderna llama balance de masa. Cuando el túnel del Canal de la Mancha fue construido, la remoción de la roca alteró drásticamente la geografía de las costas de Inglaterra y de Francia, exigiendo flotas de trenes y barcos para depositar los escombros en lugares controlados. La cronología tradicional afirma que complejos subterráneos como los de la Capadocia o las enigmáticas cuevas de Longzhou, en Asia, fueron excavados manualmente por civilizaciones agrícolas locales, utilizando solo herramientas de hierro simples o cinceles de bronce. El proceso, según esa visión, habría llevado generaciones de esfuerzo continuo. El problema es que el trabajo manual ininterrumpido generaría una operación logística visible a kilómetros de distancia, dejando marcas profundas en la región, miles de obreros subiendo y bajando pozos verticales estrechos con cestos cargados de piedra molida, crearían una cicatriz geológica permanente en el terreno alrededor. El punto más intrigante es que, al mapear el terreno alrededor de esos complejos con tecnologías modernas de escaneo, los científicos constataron que el paisaje externo permanece intacto, sin ninguna evidencia de depósitos antiguos de desechos de minería. Esa ausencia inexplicable de residuos de ingeniería es el mismo fenómeno verificado en nuestra investigación sobre las grandes canteras abandonadas del mundo antiguo. La evidencia más contundente de ese fenómeno reside en la estructura de los pozos de ventilación y en la simetría impecable de las paredes internas. En lugares que descienden a más de 80 metros bajo la superficie terrestre, existen ductos verticales perfectamente circulares que funcionaban como sistemas de circulación de aire y captación de agua subterránea. Al analizar la pared de esas estructuras, ingenieros identificaron patrones de surcos continuos que cruzan capas geológicas diferentes sin desviar la trayectoria ni perder la angulación. Esto significa que la herramienta que cortó la roca mantenía el mismo nivel de energía y dirección, ya fuera que estuviera pasando por una capa de suelo blando o por una veta de cuarzo extremadamente densa y resistente. Además, las galerías inferiores mantienen una presión interna estable que impide el colapso del techo sin el uso de pilares de madera o refuerzos de ingeniería estructural compleja. El diseño de las salas aprovecha las curvas naturales de la propia roca para distribuir el peso de la montaña encima, demostrando un conocimiento profundo de mecánica de los suelos que la humanidad moderna solo consolidó en los últimos siglos. Para entender la física detrás de ese aislamiento térmico subterráneo, vale la pena ver nuestro documental detallado sobre las propiedades térmicas de las estructuras megalíticas. La explicación histórica tradicional sugiere que los pueblos antiguos simplemente esparcieron la tierra retirada por los campos agrícolas vecinos a lo largo de cientos de años, diluyendo los escombros en el paisaje natural de forma gradual. Sin embargo, esa explicación deja una pregunta técnica sin respuesta. La roca excavada de dentro de una montaña, tras ser fragmentada, sufre un fenómeno físico llamado esponjamiento,
donde su volumen aumenta hasta en 40% debido a los espacios vacíos entre los pedazos. Dispersar esa cantidad masiva de caliza y basalto pulverizado en los cultivos alteraría drásticamente el pH del suelo y la composición mineral de la región, volviendo las tierras alrededor incultivables e infértiles durante siglos. Los agricultores antiguos habrían destruido su propio sustento. El problema se vuelve aún más incómodo cuando analizamos la ausencia de hollín en los techos de esas cavernas profundas. Sin electricidad, para cavar en la oscuridad total a decenas de metros de profundidad, serían necesarias miles de antorchas quemando oxígeno constantemente, lo que volvería el aire altamente tóxico y dejaría marcas densas de carbono en las paredes. Pero lo que encontramos son superficies limpias y sin señales de combustión. Ante esa contradicción entre la física y la arqueología tradicional, los investigadores proponen diferentes modelos de interpretación. La hipótesis más conservadora defiende que la roca retirada fue utilizada íntegramente en la construcción de viviendas y murallas en la superficie, y que el tiempo y la erosión climática borraron completamente los cimientos de esas ciudades externas. Algunos investigadores sugieren una posibilidad diferente. Los antiguos constructores utilizaban procesos de fragmentación por choque térmico controlado, utilizando agua y compuestos químicos naturales que disolvían la roca en lodo líquido, facilitando la remoción rápida del material a través de los canales de drenaje subterráneos hasta ríos distantes. Hay también una interpretación más compleja dentro de la ingeniería inversa que propone que esos complejos no fueron cavados de arriba hacia abajo, sino moldeados a partir de tecnologías de excavación continua, mecanizada de alta velocidad, que procesaban el material internamente para estabilizar las propias paredes durante el avance. Aún no existe consenso sobre esto, pero el punto más intrigante es que ninguna técnica manual conocida replica la limpieza geológica encontrada en el terreno. Ese mismo patrón de planificación en macroescala aparece en otro misterio que ya analizamos: las estructuras colosales que desafían el relieve geográfico sin dejar rastros de su construcción. Existe un detalle específico en la orientación de los pozos de ventilación primarios que casi nadie percibe, pero que revela el nivel increíble de precisión del proyecto arquitectónico. Cuando el sol alcanza el cenit en fechas específicas del año, la luz penetra directamente por esos ductos estrechos, iluminando los niveles más profundos del complejo. Para alcanzar ese resultado práctico, los excavadores necesitaron mantener un alineamiento azimutal perfecto mientras cortaban decenas de metros de roca en la oscuridad absoluta del subsuelo. Si la trayectoria del pozo se desviara solo 1 grado hacia el lado durante la perforación vertical, la luz jamás alcanzaría el fondo de las galerías. Esto prueba que los equipos de excavación que trabajaban en el subsuelo profundo estaban conectados milimétricamente con referencias astronómicas de la superficie. Esa precisión descarta totalmente la idea de una excavación orgánica o de refugiados cavando túneles de forma improvisada para huir de invasores. Se trata de una obra de infraestructura planificada en macroescala incluso antes del primer golpe en la roca. Las ciudades y complejos ocultos bajo la tierra funcionan como archivos de una ingeniería monumental que desafía los límites del espacio y de la física. Ellos prueban que vaciar una montaña por dentro exige un dominio de logística, ventilación y geología tan avanzado como erigir una pirámide rumbo al cielo. La desaparición de millones de toneladas de detritos minerales sugiere que el método de construcción contenía una tecnología de procesamiento de materiales que aún no comprendemos totalmente. Ese misterioso enigma de cómo operar en el subsuelo sin iluminación convencional abre las puertas a otro problema técnico igualmente fascinante. ¿Cómo resolvieron los antiguos el suministro de aire respirable y luz en profundidades donde el fuego sería fatal debido al humo y al consumo rápido de oxígeno? Ese es el paradoja que investigamos en nuestro próximo análisis, donde examinaremos la ingeniería invisible de iluminación y ventilación sin fuego en los mayores complejos subterráneos del planeta antiguo.